Y el Señor me daba un título para el mensaje: soportando y superando la aflicción. Soportando y superando la aflicción. Y quiero que me acompañe a 2 de Corintios, empezando en el capítulo 1. Soportando y superando la aflicción. En 2 de Corintios, aquí nos narra las aflicciones de Pablo, y es él mismo quien las escribe. Quiero que lea conmigo y vamos a hacer una introducción de lectura. Capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación también, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, dice el Señor por medio de Pablo, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Esta introducción nos debe llevar a entender cómo Pablo, el apóstol de los apóstoles, lo reconozco yo, estaba abriendo su corazón. Podía abrir su corazón a una iglesia, a un pueblo, a una persona, a una situación. Y estaba dejando manifiesto las muchas aflicciones por las cuales había pasado. Y estaba dejando expuesto la condición no solo de apóstol de Jesucristo, sino de ser humano, entendido de que hay situaciones adversas en esta tierra, de que hay situaciones complejas en esta tierra, de que hay situaciones difíciles, muy difíciles y bien difíciles en esta tierra, y estaba dejando claro que seguía siendo un vaso de barro, una vasija de barro, que había caminado al lado de Cristo por el Espíritu Santo, que había predicado su palabra, que estaba ejerciendo la autoridad que Dios le había delegado, pero que aún así estaban presentes aflicciones. Y puede surgir la pregunta en cada uno de nosotros: ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué el justo sufre en esta tierra? ¿Por qué el justo sufre en este tiempo? ¿Por qué sufro hoy una aflicción? ¿Por qué Venezuela está sufriendo alguna aflicción? ¿Por qué el venezolano, por qué el extranjero en algún lugar está sufriendo alguna aflicción? Más allá, ¿por qué Dios lo permite? Y estoy claro de que Dios no lo causa, pero que sí permite muchas cosas. Las permite, no las causa. No es el promotor de tu conflicto o el mío. No es el causante de tu conflicto o el mío. No es el que está detrás de las artimañas o el que está detrás de las mentiras de Satanás. Amén. Nunca pensemos eso, porque Dios no es el causante del problema en Venezuela. Dios no es el causante del problema en tu familia, en tu matrimonio, en tu entorno. No es el causante de la división o el egoísmo que pueda haber o estar presente en cualquier área del país, sea política, sea social, sea económica, sea eclesiástica. O vamos a empezar primero por la iglesia,
sea eclesiástica, sea política. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser cabeza de las naciones. Como está la iglesia espiritualmente, está el país espiritualmente. Y necesitamos entender eso para ser una cabeza influyente, productiva para el reino de los cielos. Porque seguimos siendo cabeza, pero si no estamos conscientes, vamos a ser improductivos para el reino de los cielos. Porque hay una autoridad, hay una responsabilidad delegada sobre la iglesia. Y no podemos hacernos de la vista gorda nosotros, o pensar que si volteamos nuestra mirada, entonces no tenemos cuentas que rendir por esa responsabilidad. Amén. O sea, dígale que está a su lado, no nos podemos escapar de Dios. Pero lo hermoso de entender esto es que sabes que Dios no te está llamando para castigarte. Dios no te está llamando para deshonrarte, para humillarte. Dios no te está llamando para dejarte tendido en el piso igual, con todos los problemas y dificultades que puedes venir. Dios te está llamando para bendecirte, para prosperarte, para sanarte, para levantarte, para restaurarte, para hacerte mejor persona, mejor hombre, mejor mujer, mejor joven, mejor padre, mejor hijo. ¿Usted cree que alguien que capta, que entiende eso, no va a correr a honrar a ese padre? Está hablando un apóstol que venía de múltiples aflicciones. Y él no las expresa aquí, porque más adelante usted sigue leyendo y entiende que Pablo está hablando de las aflicciones que sufrió en Asia, que sufrió en un lugar lejano de donde estaba ahorita presente, y no las expresa o no las explica. Pero estoy seguro que había división, que había conflicto por la ofrenda, por quién estaba a la cabeza, quién era el mayor, a quién seguía, si él seguía a Pablo, si el otro seguía a Pedro, si el otro seguía a Juan, si el otro seguía a tal o a cual, si la palabra era esto, si entonces, me imagino que eran las aflicciones que hoy vivimos. Como le hablaba hace unos domingos atrás, son las mismas aflicciones, son los mismos conflictos. Imagino que había traición, que había deserción, que había de una u otra manera ambigüedad en las posiciones de la iglesia. Y Pablo, como apóstol, como hombre de principios y valores, luchaba con esa posición que Dios le había encomendado, y luchaba con alcanzar, con arrastrar a la iglesia, arrastrar la masa, la multitud, por los que Cristo murió, para que llegaran a dejar eso atrás y a los pies de la excelencia del hombre, que es a los pies de Cristo. Llegaran a la excelencia de lo que Dios había planificado desde el principio para cada uno. Este hombre dice: bendito sea el Dios. La posición de aflicción no le había llevado a maldecir a Dios. La posición de aflicción no le había llevado a despotricar de Dios, a dejar atrás lo que Dios le había encomendado, a decirle al mundo que tenían razón y que Dios era un mentiroso y que Dios era esto o aquello. No, este hombre estaba parado firme en la roca porque sabe en quién creyó, sabe quién lo levantó, sabe quién lo sacó del engaño que estaba en su corazón y en sus ojos. Y así como hablaba Jesucristo enseñándonos a orar en ese punto, Padre nuestro, Pablo seguía llamando al Dios lejano de muchos Padre. Seguía honrando la posición de Dios como Padre de toda la creación. Amén. Y esto resalta en mi corazón. ¿Por qué? Porque muchos en Venezuela se han querido agarrar o se pueden querer agarrar, y eso que no nos pase a nosotros, de la situación de aflicción o de crisis, para decir que Dios se olvidó de nosotros, para decir que las promesas de Dios no son reales, para hablar o tergiversar lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, para su iglesia, para su pueblo, para todo aquel que crea, para que no se sienta excluido. Porque cuando hablo de iglesia, la gente piensa que estoy hablando de 4 paredes. No, es todo aquel que cree. Todo aquel que cree es parte de una iglesia. Todo aquel que cree en el nombre de Jesús, que lo cree en su corazón, lo confiesa con sus labios en arrepentimiento y en convicción, forma parte o viene a formar parte de la iglesia. Amén.
Entonces, esto me hace entender o empezar a adentrarme en esa disyuntiva. ¿Por qué sufre el justo? Vivimos en un mundo lleno de injusticia. Yo sufro con las injusticias. Sufro con las injusticias. Me enrollo con las injusticias. Me molesto con las injusticias. Y ese puede ser un sufrimiento o una forma de sufrimiento. Y hace 2, 3 días atrás llego a mi casa y me encuentro un cuadro de que mi hijo con la amiguita, su vecinita, tienen un conflicto porque un perro gigantesco así intentó morderla, y veo a mi papá también agarrándose el codo, que el perro intentó morderlo a él, y es el perro de un vecino, y era un niño que yo vi temprano paseando al perro, pero que él iba como un trineo, alado por el perro. El perro lo arrastraba. Y yo le digo: hijo, ¿tú estás consciente del animal que estás llevando? No tú, sino el animal que te está arrastrando. ¿Tú estás consciente que tú no puedes pasear ese perro aquí así porque ese animal tú no puedes, tú no lo aguantas? No, yo sí puedo. Pero si te acabo de ver 2 minutos atrás, Amón te atraviesa con el perro alándote. Por favor, métete en tu casa, guarda tu animalito y no hay problema. Y estaba el chiquito de la casa, el perrito de mi casa, que siempre le ladra al perro en la calle. Cuando el perro está enjaulado, estaba calladito en la casa, hacia adentro, calladito, así como expectante a ver qué va a pasar. Así debemos estar nosotros con Dios. El perro estaba expectante de qué iba a ser yo. Él sabía que yo estaba ahí, el perro grandote aquí a mi lado, yo con las botas preparadas. Ajá, animalito, llévate tu perrito. Así debemos estar expectantes con Dios, porque Él es quien nos guarda. Él es quien nos sostiene. Pero resulta que en la noche, cuando llego, en la tarde y al final, el muchacho volvió a sacar el perro. Y él tiene una hermanita, y la hermanita estaba jugando con la otra amiguita. Manuel no se acercó, pero ella sí, y el perro la atacó. Mi papá escuchó los gritos, fue a buscar y el perro lo atacó. Y regreso y encuentro el cuadro, la niña mordida por aquí, con un morado por acá cuando se cayó. Es indignante. Y voy a donde cuando voy saliendo a donde el vecino, indignado, pero más que con el niño, con la situación, con los padres. ¿Dónde están los padres de este muchacho? Pasa pero a 1000 por mi calle, que es una calle cerrada, un pretendiente de mi sobrina. Un pretendiente no porque tenga mucho, uno que está visitando la casa. Para hacerme entender. Este tipo de injusticia es lo que quiero decirle. Muchas veces sufrimos. Bueno, yo sufro con estas cosas. Y voy molesto donde el vecino, y en lo que salgo de la puerta de mi casa pasa él a todo lo que daba el carrito. Y yo digo: no, señor, se la ganó. Me desvié y me fui hasta donde estaba él. Y bueno, se la descargué a él. Le dije: mira, yo iba molesto con el vecino, pero te la ganaste tú, papá. Ven acá. Tú eres loco. Tú crees que estás en el autódromo. ¿Dónde tú estás entrando? ¿Ah? Y por ahí fui. Y le recalqué para que usted sepa, como padres, lo que tenemos que hacer. Tú estás visitando a una persona importantísima para mí. Si tú manejas como un loco en esta calle, ¿qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Entonces lo que hacemos en casa, wow, que estamos como que vigilados, o no vigilados, que hay gente presente, que hay gente que nos ama, que está presente. No nos importa qué hacemos afuera. Entonces la corrección comienza en casa. El aprendizaje comienza en casa. Hay que valorar el consejo de los padres en casa. Hay que valorar aún como padres lo que aprendemos de los hijos en casa. Padre, mi hijo me enseña. Mi esposa me enseña. Muchas veces somos orgullosos. Ellos nos enseñan. Esos muchachos nos enseñan. Muchachos, como padres los amamos. Y le pedimos a Dios cada día más sabiduría para poder
no soportarlos, sino ayudarlos. En algunas sí hay que soportarlos, mis hijos, pero crean que queremos ayudarlos siempre. Entonces se ganó el muchacho el conflicto, o no el conflicto, el regaño, y después fui a resolver con el vecino, pero ya iba más descargado. Entonces, esas injusticias en este mundo injusto nos estorban. Ahora hay aflicciones, conflictos, problemas por chisme, por engaño, por metidas de pata, por cosas que no debíamos hacer, o porque simplemente nos tocó vivirla, por el entorno en el que estamos, por la familia en la que estamos, por lo que hemos caminado, lo que hemos rodado, por lo que hemos hecho. Nos toca vivirla, iglesia. Y Pablo le estaba hablando a una iglesia fundada, a una iglesia en creciente, que tuvieran conciencia de que aún en el mejor tiempo teníamos que seguir rendidos a los pies de Cristo. Y él les estaba fundando 3 principios que yo veo en estos pasajes. ¿Por qué sufre el justo? Fíjese. Padre de misericordia y de toda consolación. Es necesario entender que tenemos un Dios que es el Padre de toda misericordia y de todo consuelo. O sea, que todo lo que hayamos hecho en nuestro pasado, Dios tiene misericordia para perdonarnos. Dios tiene misericordia de nosotros, iglesia. Dios tiene misericordia de ti y de mí para perdonarnos. Seamos conscientes para poder venir a los pies de nuestro Padre. Porque no estoy hablando de ser unos sinvergüenzas y tomar el amor que Dios nos tiene y patearlo, sino de ser consecuentes. Cuando es el Padre de toda misericordia. Y más allá, no solo viene a perdonarte, sino que a traerte consuelo. ¿Qué es el consuelo? Si usted perdió un noviazgo, si usted perdió la mujer más hermosa, el hombre más especial que había esperado, que había encontrado en su vida, y viene Dios como Padre de misericordia y te levanta, te restaura, sea por lo que sea que lo hayas perdido, porque es un ejemplo, no voy a poner y entrar en diatriba si fue tu culpa o fue la del otro o fue la de los dos, porque siempre va a ser de los dos, pero hay gente que no lo acepta, que no, que es la de él, fue él, o fue ella y fue ella y fue ella. No, son los dos. Pero independientemente de eso, Dios con su misericordia te levanta y no conforme a eso te pone como consuelo. ¿Por qué? ¿Qué trae consuelo a ese corazón? Una persona que realmente te valora, te respeta, te anima. Entonces usted cree que el Dios de todo consuelo no puede hacerlo. Si te sacan de la empresa a la que le diste 15, 20, 10 años de tu vida, se te sacan del trabajo en el cual te esforzaste, diste lo mejor de ti, por la situación que haya sido, Dios en su misericordia te perdona, te levanta y como consuelo te coloca en esa empresa donde te valoran, o te coloca sabiduría porque tú lo has pedido, porque la sabiduría se pide, porque has pedido sabiduría, porque has sido consecuente con la fidelidad de Dios, y te coloca en tus manos empresa, negocio, las ideas prósperas para avanzar. ¿Eso no trae consuelo al corazón? Bueno, ese es Dios. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Eso es mi Señor, eso es mi Padre, ese es tu Padre, el Dios de toda misericordia. De que fue un error mío en la empresa, Dios te perdona.
de que fue un error de otro, Dios perdona a esa persona y te levanta a ti. De que fue error de los dos, Dios los perdona a los dos y los levanta a los dos. Y es el Dios de todo consuelo. O sea, de todo lo que esté expectante en tu corazón, Dios lo va a traer como consuelo. Que no te vaya a dañar, ojo, que no te vaya a dañar ni a ti ni a mí. Hay cosas que no alcanzamos porque nos iban a dañar. Hay cosas que no nos eran necesarias o no nos son necesarias, y Dios lo sabe, y por eso no las alcanzamos hasta que estemos preparados. Y es allí donde viene entonces la aflicción. Ahí es donde viene el entendimiento de la aflicción. ¿Por qué el justo sufre aflicciones en este mundo? Es un principio de aprendizaje. Es un principio de aprendizaje. Pablo no podía hablarle a una iglesia. Pablo no podía hablar de perdón. Pablo no podía hablar de misericordia. Pablo no podía hablar del Dios Padre de misericordia y de consolación sin haberlo conocido antes. Pablo no podía hablar de esto sin haber experimentado antes. Oh, mi Señor, yo no pudiera, iglesia, hablarle de perdonar sin haber perdonado antes. Yo no pudiera hablarle de superar una aflicción, de superar una traición sin haber sido traicionado antes. Yo no pudiera hablarle de una crisis sin saber lo que pasa en esa crisis o sin vivir lo que se vive en esa crisis. ¿Usted está entendiendo? Diga, hay una preparación para mí hoy. Hay una preparación para mí hoy. Iglesia, todo esto que hemos venido de transición, de tiempo, de esfuerzo, de lágrimas, de dolor, ha sido una preparación para ti y para mí. Ha sido una preparación para el hombre, para el venezolano, para los padres, para las madres, para los trabajadores, para los gobernantes, para los que han gobernado, los que no han podido gobernar, los que quieren gobernar, los que sueñan con gobernar, los que están pensando en gobernar. Es una preparación para cada uno. Ahora, allí depende qué hacemos nosotros con esa preparación. ¿Qué hacemos nosotros? Pablo fue consciente. Pablo entendió el principio eterno del cielo. Pablo entendió ese principio y dijo: Señor, yo he aprendido, yo he recibido, yo he clamado y he visto la respuesta. Yo he buscado tu rostro y lo he encontrado. Yo he visto la salida. He visto, a pesar de todas las aflicciones que he pasado, eres mi Padre, porque más allá de ellas tú me has sacado ileso. Y hoy estoy aquí en esta iglesia predicando, dice Pablo. Estoy escribiendo esta carta, estoy llevando las buenas nuevas de salvación y de justicia a otras personas. El principio eterno del cielo: ayudar a otros. Has pasado por esas aflicciones para ayudar a otros. Has pasado por esa aflicción para levantar a otros. Te has levantado y Dios está esperando levantarte de allí. Que hoy seas consciente de que esa aflicción, fíjense lo más hermoso, es temporal. Es corta. Es corta. La Biblia la compara con la aflicción de una madre cuando está en el embarazo. Y son 9 meses. Compare 9 meses con 80 años. No es ni un 10%, no es ni un 1%. No es ni un 1%. Esa aflicción es corta. Y el gozo lo compara con esa barriga, que son 9 meses de quizás malestar, de náuseas, de mareo, de que no soporta al esposo, de que no entiende cómo se casó con él, de que no entiende por qué dejó que pusiera esa semilla en ella. Tantas preguntas que le viene a la mujer a la cabeza por esa barriga. Y le quiere echar la culpa al marido, ¿ah? Aplauda a Cristo. Eso no es culpa de él, es responsabilidad de los dos. Amén. ¿Te entiende, no? Es de los dos. Y la Biblia lo compara, entonces dice: esos 9 meses son nada, o sea, se borran cuando ves el fruto
de tu vientre en tus manos. Estos años de aflicción en este país, nos vamos a reír. Nos vamos a reír al ver el gozo, al llenarnos del gozo de todo lo que Dios tiene preparado para ti y para mí, iglesia. Y no es una risa de burla, no es una risa de deshonra a alguien más, a la fe de alguien más, porque no me voy a reír de la fe o de la creencia de alguien más. No me río de eso. Padre de misericordia, tenemos que llenarnos de misericordia. Y Padre de consolación, tenemos que levantar a esa gente de ese lugar, sacarlos de allí, rescatarlos de allí. ¿Y cómo? Con tu ejemplo. Al ver tu sonrisa, al ver que en medio de la crisis, de la situación, esta gente está bien. Esta gente está llena de gozo, está llena de alegría. Y no solo que esa alegría y ese gozo es respaldada con lo material, con lo que se ve, con lo físico. No solo lo material, cuando le digo lo material, no solo lo económico, sino con lo que se ve, con su familia, con sus hijos. Están cerca, están llenos, están gozosos, o están lejos, pero están gozosos, están siendo bendecidos, están siendo prosperados. Está a la mano de Dios con ellos. Eso estaba fundamentando Pablo en una iglesia, entendiendo: por esta aflicción he pasado, y ustedes quizás puedan pasar por ella, pero Dios los va a sacar, Dios los va a levantar, Dios los va a rescatar, Dios no los va a dejar tendidos allí. Esto es temporal, esto es pasajero. Usted y yo estamos trabajando por algo eterno, le decía Pablo, y le dice el Espíritu Santo hoy. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en el 4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Amén. ¿Por medio de qué? De la consolación con que Cristo nos ha consolado a nosotros. Padre, Hijo, Jesús como el consolador, Jesús como el misericordioso. No tuvo en mucho ser Dios en los cielos, hacerse hombre y ser hijo de Dios en la tierra, para llevar toda la aflicción y el sufrimiento que tuvo que llevar, para que tú y yo tuviésemos, por gracia, debido a la misericordia de Dios, oportunidad para arrepentirnos, levantarnos y ser más que vencedores. Cristo, el mayor ejemplo. Cristo, el mejor héroe. Cristo, el dador de vida. Mire, si empezamos a buscar de Cristo, a esperar de Cristo, a anhelar a Cristo, iglesia, cosas grandes vas a ver en tu casa, cosas grandes vas a ver en tu vida. Si en este país, Venezuela, empieza a ver ese deseo, así como esperan la serie de Game of Thrones, así como se espera el estreno de Los Vengadores, si esperáramos la presencia de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros, iglesia, esto sería explosivo, esto va a ser explosivo. Pero es un trabajo de nosotros, es un trabajo que empieza por casa, es un trabajo de la cabeza, porque estamos llamados a eso. Y Pablo se lo estaba aclarando: iglesia, tienes que levantar a otros. Nos está hablando desde el principio de año: eres hijo, levántate, eres hijo, yo te restauro, yo te perdono, yo te levanto, yo te animo. Yo soy quien te da el esfuerzo, yo soy quien pone el querer como el hacer en ti. Por mi buena voluntad, búscame, no temas. Y en medio de ese esfuerzo y de ese levantarte, levanta a otros. Levanta a otros, levanta al que está a tu lado, levanta al que está en la iglesia, levanta al que dejó de venir, levanta al que dejó de escuchar, levanta al que cayó. Levántalo.
Levántalo. Iglesia, que se arraigue en nosotros. Tengo que levantar a otro. Tengo que levantar a alguien. Cristo, Pablo lo dejaba resaltado. Cristo lo hizo por cada uno de nosotros, para levantarnos a cada uno. Pero ese ministerio fue de Él y es solo de Él. Solo Jesús puede levantar a todos. Solo Jesús puede levantar a todos. Él es el único que tiene ese ministerio, iglesia. Eso no está en los demás. Eso no está en mí. Yo no puedo hacer todo. Usted no puede hacer todo. Solo Cristo. Y he ahí mi confianza. He ahí mi segundo punto. He ahí mi posición de mi confianza está en Dios. La confianza de Pablo estaba en Dios. La confianza de Pablo antes estaba en la ley. Y la ley no es que sea mala. La ley te designa qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero la ley no te ayuda a cumplir. Y Pablo confiaba en la ley que él tenía en tablas escritas, en la ley que estudiaba todos los días. Pablo confiaba en los seminarios, en la preparación que tenía. ¿Cuántos profesionales han confiado en los posgrados que tienen, en la preparación? ¿Cuántos de Delca no confiaron en eso? ¿Cuántos de las diferentes empresas no confiaron en eso? Este hombre estaba hablando desde la posición entendido de quién era, porque no era alguien que llegó y entró y bueno, creo en Jesús. No, venía con una preparación buscando de Dios, venía con una enseñanza, venía seminario tras seminario, venía de una familia, venía de estar rodeado de eruditos, de personas estudiosos, estudiados de la palabra, estudiados de esto, de aquello, de todo, conocimientos matemáticos, físicos, astrológicos incluso. Este no era cualquiera. Este hombre estaba poniendo su confianza en el sacrificio del único que tenía el ministerio para restaurar a todos, Jesucristo. Estaba poniendo su confianza en el que Dios envió, al que Dios envió. Cuando yo creo en Jesucristo es porque reconozco que mi Padre está en los cielos y reconozco su autoridad. Porque si Dios me dice, es mi hijo a quien yo envío y por Él llegan a mí, por Él llegan a mí. Hay personas que quieren bypassear. No, yo quiero hablar contigo, papá, por mi hijo o por mis fuerzas, porque yo he sido justo, porque yo oro todos los días, porque yo ayuno, porque yo hago esto, porque yo siembro, porque yo busco, porque yo estoy. Y Pablo tuvo que luchar con ese yo. Porque muchos han puesto la confianza en otras personas. Pero Pablo estaba hablando de sí mismo. Pablo estaba hablando de la confianza que él había puesto en sí mismo, en lo que se había preparado. Si yo hubiera puesto mi confianza 6 años atrás en la preparación que tenía para estar parado en un altar, iglesia, no estoy un día aquí. No estoy un día aquí. Ahora Dios me venía preparando. Dios venía preparando a este muchacho, llevándolo con su mamá por amor a ella, porque no conocía al Dios íntimo, pero amaba demasiado a mi madre, y por amor a ella yo la acompañaba aquí y allá, hasta África llegué a acompañarla, sí, para ayudarla, para respaldarla, para cuidarla. Y en cada lugar de eso recibía palabra. En cada lugar de eso había un alimento espiritual. En cada lugar de eso había una declaración. En cada lugar de eso había incluso en mí una demanda. Yo se los he contado y se los recuerdo hoy. Estuve una semana entera, por muchos años, todos los primeros de enero hasta el 7, en diferentes seminarios acompañando a mi mamá. Y eso era desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En un hotel, espectacular el hotel, pero yo no disfrutaba ni el hotel porque estábamos metidos en una conferencia, salíamos a otra conferencia, 2 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. 6 conferencias. Y yo me las calaba. Y yo después de que regresaba de esa semana, yo decía, bueno, pero ¿cómo yo me estaba perdiendo de esta rumba, vale? Y tenía una semana metido ahí. Usted fíjese el engaño del diablo, porque yo, bueno, estaba
tenía otra expectativa de la vida. Pero el Señor me sostenía ahí y me alimentaba, ojo, porque me llenaba, me gozaba, pero Satanás me confundía, o me dejaba yo confundir después cuando salía de allí. Pero me gozaba en ese momento y yo decía, y aguanté 10 horas metido allá, un día. Hasta en inglés había conferencia. Entonces te ponían unos audífonos y el traductor, generalmente eran mexicanos que tú le entendías la mitad, pero yo captaba, buenísimo. Entonces, pero eso el Señor lo trae en el caminar, porque yo no confié en nada de eso. Yo no confié en que no sabía nada. Yo no confié en que nunca había pastoreado, en que nunca había estado en un seminario. Yo no confié en que nunca había tenido alguna preparación formal, vamos a decirlo así, porque ser hijo de un pastor, hay una preparación intrínseca allí. Pero no estaba mi confianza en eso. Y eso Dios lo honró. Eso Dios lo agarró. Y esto no es para jactancia ni vanagloria, porque Pablo no estaba hablando allí para jactancia ni vanagloria de lo que había sufrido, de lo que había pasado, o para que la iglesia se condoliera de él y ay, pobrecito el apóstol, vamos a sembrarle algo porque ese hombre viene dando tumbos. No, Pablo llegó allí bien parado, cuando Dios lo pudo llevar. Estaba hablando con esta iglesia y ya tenía 2 promesas de visita y no las había podido cumplir. Y el resto, el alrededor, vieron que Pablo es un bocón, que está hablando que los visita pero que no viene. Y Pablo les dijo, el tiempo de Dios es perfecto. Yo he sido sincero, le decía Pablo, mi amor por ustedes es sincero, y en el tiempo que yo pueda visitarlos, los voy a visitar, voy a estar allí con ustedes. Pero antes les hablo de esto, antes les digo, corrijan, no teman en medio de la aflicción, porque en esa aflicción hay una preparación para ti y para mí. Yo he pasado por estas y aquellas y Dios me ha levantado. Cuando Pablo llegó a esa iglesia, no tuvo que lidiar con conflictos de nadie, porque la iglesia estaba cambiada. Después de esas 2 promesas de visita, Pablo pudo llegar a esa iglesia en la tercera promesa que hizo, pero ya no vino a resolver conflictos. Ya no venía a sentarse 2 horas con una pareja, porque no, mire qué tal, que no, que Pablo, esto. No. Llegó a una iglesia sana, una iglesia entendida que en las tribulaciones que estaba pasando había un aprendizaje, había algo que aprender. Y que en medio de esa tribulación Dios no los había dejado, que Dios no les iba a fallar, que su confianza puesta en Dios les iba a permitir salir adelante. Y por eso llegó a la iglesia después. Por eso llegó al lugar y entonces envió una carta, pero ya cuando llego aquí está demostrado. Cristo pasó por las aflicciones que usted ni yo no nos imaginamos. No las hemos vivido, no las hemos palpado en realidad. Métase un pellizco, dese un pellizquito así en el brazo, o un dolorcito que tenga por ahí en la rodilla, en la cadera, en la espalda. Eso es nada, y nos aturde, y nos molesta, y nos estorba, y nos engorila, y nos saca hasta de la iglesia. Muchas veces nos saca de paciencia, de todo. Y es nada comparado con lo que Cristo sufrió en carne. Ni hablar del Espíritu, de lo que sufrió en el Espíritu Jesús, por lo cual tuvo horas llorando, por lo cual su cuerpo manifestó sangre, sudó sangre, dice la palabra, sudó sangre. Es una manifestación de esta carne, de este cuerpo, por la aflicción espiritual que estaba viviendo él, por la separación de su padre, por separarse por minutos, por instantes, por un tiempo de algo que nunca se había separado y de que él sabía que lo sostenía su padre, porque tenía que cargar con el pecado tuyo y mío. Pablo nos habla, dice, Jesús, el Consolador, llevó toda tu aflicción, llevó todo tu dolor, para que tú y yo no suframos hoy, para que tú y yo entendamos que si hay algún sufrimiento va a ser pasajero. Y así como él entonces alcanzó la corona de excelencia, tú y
y yo lo alcanzaremos. Tú y yo lo alcanzaremos. Jesús veía la meta, Jesús veía el mundo diferente, Jesús veía a la humanidad rescatada, veía al hombre arrepintiéndose, arrodillándose, clamando ahora a un Padre, no a un Dios lejano, a un Padre, no a una vida pagana, a una vida de derroche, a una vida de mala reputación, no, entregándose a los pies de su Padre Celestial, siendo honrados, generosos, buenos. Jesús vio eso y por eso soportó la aflicción. Veamos eso en este país. Como iglesia veamos cómo el tiempo de oración, cómo el tiempo de predicación, cómo el tiempo de adoración que tú y yo tengamos es una honra a ese Padre. Cómo el tiempo que le dedicamos a Él, Él nos va a honrar. Él nos va a honrar. Él nos va a honrar con su respuesta. Él nos va a honrar con su palabra, porque Él no es hombre para que mienta. No es hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo de ti y de mí. No es para arrepentirse de lo que dijo de Venezuela, de lo que dijo de los jóvenes. Pero nuestra confianza tiene que estar en Él. Nuestra confianza es en Él, iglesia. Cristo lo hizo. Los discípulos lo dejaron. Su confianza estaba en Dios. Los discípulos lo dejaron, pero Él seguía sirviendo a su Padre. Había traición, pero Él seguía sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No estaba puesta en hombres, no estaba puesta en sistemas, no estaba puesta en forma, no estaba puesta en su yo, en su capacidad. Moisés se empecinó de que Aarón lo acompañara y por Aarón entró el pecado al pueblo de Israel. Al rey David, los consejeros desertaron, pero su confianza estaba en Dios. Moisés tenía puesta su confianza en Dios. Pero muchas veces nos empecinamos en algo, en una persona o en un sistema. Entonces tiene que caerse eso. Tiene que caerse eso por su propio peso, para que entendamos. ¿Usted me está entendiendo? Entonces no se trata del sistema político que sea, es Dios. No se trata del sistema económico cual sea, es Dios. No se trata del sistema de labor social cual sea, es Dios. Y son buenos. La política es necesaria. Los planes económicos son necesarios, porque no estamos hablando como ignorantes. Porque usted y yo no somos ignorantes. Usted y yo somos gente preparada, gente que ha estudiado, gente que aún si no alcanzó a estudiar, gente que tiene conocimiento de los principios humanos. Porque muchas veces pensamos que tener dinero o estudio es la falta de ignorancia. No, la falta de amor y de justicia es una ignorancia. La falta de amor y justicia es la ignorancia más grande. Mire, iglesia, el que usted firme un papel o aún que selle con un anillo no es la garantía del matrimonio. Es el amor que usted tenga por esa persona lo que va a ser la garantía del matrimonio. El que yo le diga tal o cual o le ponga todas las reglas aquí en la iglesia no va a ser garantía del servicio. Es el amor con que usted y yo lo hagamos. El que tú obligues a esa persona, mira, le pongas todas las condiciones, no va a ser la forma. Es el amor con que esa persona, que tú le manifiestas a esa persona para que haya una respuesta de amor. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Darnos amor. Cuando habla de esa misericordia infinita, es darnos amor. Cuando habla de levantarnos, es darnos amor. ¿Usted me está entendiendo? Dios está formando una población no de robots, y se lo he dicho muchas veces. Entonces, como robot, usted tiene como no es robot, usted tiene sentimiento, usted tiene razonamiento, usted tiene principio y la imagen de Dios, del Dios perfecto, del Dios creador en usted y en mí. ¿Usted cree entonces que no tenemos que pasar por aflicción? ¿Cómo Dios
nos soporta todos los días de su vida, cuando todos los días de nuestra vida le fallamos de alguna manera. Y aún así Él nos soporta, nos llama con lazos de amor, nos levanta y nos da la victoria. ¿Qué pasa con nosotros? Nos estamos formando entonces en la aflicción, entendiendo que esta prueba es temporal, que es por un poco de tiempo, que está formando un hombre, una mujer en mí de valores, de principios, con sabiduría, con experiencia, que está formando en mí una persona de integridad, una persona que ha aprendido de sus errores a levantarse, a no desmayar, a ser perseverante en la palabra, no perseverante en el error, porque ese es un error que tienen muchas personas, de ser perseverante pero en el error. No, yo soy perseverante, yo persevero, pastor, pero en el error, mijo, en el error. No puedes seguir perseverando en el error, no puedes estar empecinado en el mismo error y ser de que, bueno, todo el mundo, y hay personas que cuando vienen a hablar conmigo le echan la culpa a todo el mundo, que no, que en el ministerio, pero es que entonces este y aquel y fulano y mengano, y yo, Dios mío, ¿será posible que esta persona nunca pueda venir a hablarme de lo que él ha hecho, de lo que él dejó de hacer, sino que lo que me hicieron, lo que no hizo aquel, lo que no hizo este, echándonos la culpa? ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Dios está formando en nosotros la capacidad de tomar algo, lo que tenemos a mano, y transformarlo, así como Él lo hace. Transforma la maldición en bendición. Usted y yo agarrar eso por la sabiduría de lo alto, porque mi confianza no está en lo que he aprendido, ojo, por la dirección de Él, por la dirección diaria que tengo de Él, por la relación diaria que tengo con Él, de tomar esa situación y sacar lo mejor de ella y transformar lo que me venía a destruir en algo que me bendice, en algo que me prospera, en algo que me lleva a otro nivel de trabajo, de esfuerzo. ¿Usted está entendiendo? O sea, está dándole la capacidad al hombre de recuperar por fe, por confianza y por perseverancia su imagen. Su imagen, lo que Dios planeó desde el principio contigo y conmigo. Entonces no voy a adorar la aflicción, no voy a anhelar la aflicción, porque bueno, yo no lo hago, yo no anhelo la aflicción, pero voy en medio de ella a levantarme, a decir: yo tengo un Dios más poderoso que esa aflicción, yo tengo un Dios mucho más poderoso que la crisis en Venezuela, yo tengo un Dios mucho más poderoso que cualquier gobierno, ejército de Venezuela o del mundo, que me va a levantar, que me va a sanar, que me va a restaurar, que va a permitir que yo y mi casa le sigamos sirviendo, pero no arrastrados, sino altos, sublimes en el lugar. Y lo mejor de eso es que no me voy a quedar yo aquí altivo, sino que voy a empezar a levantar a otros. Voy a llevar a otros a ese lugar de entendimiento. Voy a llevar a otros a esa posición de grandeza, no de altivez, de grandeza como Dios nos quiere. Oh, mi Señor, no es orgullo, no es altivez, es grandeza. Entiéndalo, iglesia, usted tiene una posición, usted y yo una posición de grandeza. El hombre tiene una posición de grandeza que el pecado ha querido siempre dejarla pisada. Pero Cristo la recuperó, pero Cristo la cumplió. Pero Cristo venció en la cruz. Pero Cristo llevó la aflicción y tomó esa aflicción para que la maldición que había en la cruz fuera la redención más grande de su vida y del hombre. Usted está viéndolo. Lo que era maldición para Cristo, porque estaba siendo crucificado, estaba siendo llevado a la cruz donde morían, donde eran malditos. Y Jesús pudo, por su actitud, por su forma, por el amor que estaba en su corazón, tomar toda esa aflicción y que eso sea la redención ahora. Fue en su momento para Él y sea para cada uno de nosotros. Tan poderoso es que no perece, sino que permanece. Entonces yo entiendo que esta aflicción es temporal. Lo que Dios tiene para mí es eterno.
esta aflicción es temporal, lo que Dios tiene para mí es eterno. Y escribí una frase hermosa aquí. El creyente que teme al Señor y vive para agradarle, disfruta de abundante paz y seguridad, aún en medio de los problemas. El creyente que teme a Dios, temor a Dios no es estar escondiéndose de Dios como Adán. Temor a Dios es entender que Él es supremo, que Él es poderoso y que simplemente es Él quien nos va a dar la paz. Y siempre, escúcheme, siempre vamos a alcanzar esa paz porque Él está con nosotros. Sea el problema que sea, iglesia, porque es el Dios de toda consolación. No de algunas, no de pocas, de todas. No hay aflicción que no pueda Dios ayudarte. No hay aflicción, iglesia. Sea droga, sea delincuencia, sea violaciones que haya sufrido, sea un marido o una mujer infiel, sea lo que sea una persona, sea un amigo hipócrita, sea un hermano indolente, sea una iglesia, sea la iglesia que sea. No hay aflicción que Dios no pueda consolar en el corazón tuyo y mío. No hay situación por la que hayamos pasado que Dios no pueda consolarte. Amén, iglesia. Así que todo aquel que puede vivir temiendo al Señor y agradándole, disfruta de abundante paz y gozo frente al problema que sea. Gracias, mi Jesús. Y entonces entendemos en 2 de Corintios, para cerrar, 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, este es Pablo hablando y dice: por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, no ha sido ambiguo, sino solamente sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y son en Él amén. Todas las promesas de Dios son en Él sí y son en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entendemos entonces que estas aflicciones forman en nosotros una generosidad para levantar a otros, una posición de rendición a quién es el que tiene el control, a quién es nuestro Padre, a quién es en quién debemos confiar, y que al final del camino, esas promesas nos alcanzan. Dice la palabra que las bendiciones te seguirán. Te seguirán. O sea que si tú no te quedas en Venezuela, te van a seguir. Que si tú no te quedas en esta ciudad, te van a seguir. Que si tú te mudas de estado, te mudas de casa, te mudas de calle, te van a seguir. Iglesia, no es por un lugar, es por la posición de entendimiento que tengamos. Las bendiciones de Dios te van a seguir porque tú te aferraste en medio de la aflicción a un Padre bueno, a un Padre honroso. No dejaste a un lado lo que Dios había hecho o lo que Dios ha dicho en su palabra, sino que lo tomaste, lo atesoraste en tu corazón, lo pusiste por obra, por fidelidad de Él y por fidelidad ahora de nosotros. Lo ponemos por obra, y esa puesta en obra nos lleva a las promesas que Dios ha hecho. ¿Qué Dios ha hecho? ¿Qué Dios ha hecho para Venezuela, para tu casa? Tú y tu casa serán salvos. Tus hijos, la generación de relevo verá mi gloria. Tus hijos estarán guardados por mí. Tus hijos verán fruto de tu aflicción, de tus lágrimas, de tu llanto, de tus oraciones. Iglesia, pálpalo, vívelo, disfrútalo, porque es así. Porque nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Pablo lo decía: Él me libró, nos libra hoy, y estoy seguro, en ese mismo pasaje en Corintios, y estoy seguro que nos librará. Que nos librará. Nos libró antes, 2000 años atrás. Nos libra hoy.
Estamos tú y yo parados aquí. Estamos tú y yo parados aquí. Yo sé que hay testimonios y que habrá más testimonios de lo que Cristo ha hecho, de lo que la fe en nosotros en Cristo ha hecho. Yo soy testigo de eso. No soy multimillonario, no soy rico de cuna, tengo una preparación académica, pero no me jacto de ella. Es más, nunca he trabajado en ella. Nunca he ejercido mi carrera como ingeniero electricista, nunca. Entonces, ya hasta se me olvida cuál era el circuito, qué era esto, qué era aquello, porque son 15 años y no me acuerdo ya, porque nunca la he ejercido. Pero el día que me toque, el Señor agarra y me refresca todo el estudio, porque mi confianza no está en eso. ¿Y qué hace Dios? Tengo que bendecirlo. ¿Qué hace Dios? Tengo que bendecirlo. Le doy permiso a mi Señor, le doy permiso. Fíjese, parece ambiguo, yo dándole permiso a Dios. Le doy permiso a Dios para bendecirme. No soltemos esa fidelidad, no soltemos esa posición, no soltemos ese servicio. No has perdido el tiempo. No hemos perdido el tiempo en la iglesia, no hemos perdido el tiempo en la calle. No has perdido la fe, no has perdido el tiempo de creer y de confiar. Porque estamos en el mejor lugar, estamos en el mejor tiempo, estamos en el mejor momento. Toma la aflicción que te ha invadido. Yo quiero que se ponga sobre